tenemos un tema muy interesante. Terminando la historia del periodo arcaico, pasamos entonces a la estructura estatal de Roma. Esto tiene que ver con, como alcance material, con la evolución del derecho público romano, la estructura estatal de Roma. Y como es en el periodo arcaico, estamos tratando entonces nuestro alcance temporal. Acordémonos que el periodo arcaico empieza una vez ha finalizado la etapa de Génesis a mediados del siglo VIII antes de Cristo, aproximadamente en el 753, cuando se da la fundación de Roma, hasta el siglo IV, en el año 367 antes de Cristo, con la ley Licine Sesti, el acuerdo de partición plebeyo para lograr la república. Empiezo con esto, ¿por qué? Porque nos vamos a acordar de los primeros videos cuando hablamos de nuestras metodologías. La metodología de la simbiosis de la filosofía del derecho con la teoría jurídica. La teoría jurídica del trialismo jurídico de Werner Goldsmith y de la estrategia jurídica del integrativismo tridimensionalista de la teoría clarista del mundo jurídico de mi maestro Miguel Ángel Ciuro Caldani. Esta metodología, que es una estrategia jurídica para el fácil estudio de cualquier tema en el mundo jurídico, y hoy entonces nuestro alcance material es, dentro de la evolución del derecho público romano, la estructura estatal de Roma, que se estudia a través de los elementos constitutivos del Estado y de los elementos constitutivos del gobierno. En primer lugar, entonces, elementos constitutivos del Estado romano, y se estudian a través de la dimensión sociológica. Como se podrán dar cuenta, le hice énfasis. Dimensión sociológica, que se estudia mediante tres estructuras: la estructura socioeconómica, la estructura física y la estructura política gubernamental. En la estructura socioeconómica, como su nombre lo dice, tiene que ver mucho con la persona protagonista de nuestro tema. En este caso sería la población romana. Entonces, que tiene una sociedad especial en un territorio, y esa población que elige unos representantes llamados gobierno, que le otorgan una soberanía para que a través de la creación de normas haya una evolución del derecho. Entonces, pero también tiene relación con la economía, con la religión, con toda la organización que tiene que ver con el ser humano. Entonces, la estructura socioeconómica que desarrolla la población. Pero acordémonos de algo antes de seguir: es que los elementos constitutivos del Estado, tanto en Roma como en cualquier parte del mundo pasado y presente, son la población, el territorio del gobierno. Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces, en esta estructura socioeconómica se desarrolla ese elemento constitutivo del Estado, que es la población, y por eso vemos cómo es una dimensión sociológica, como elemento subjetivo y teniendo en cuenta el alcance personal, que puede ser desde el punto de vista de
grupo, toda una sociedad, toda una población, toda una colectividad, o desde el punto de vista individual, un ser humano llamado, por ejemplo, ciudadano romano o ciudadana romana. Bueno, nuestra segunda estructura es la estructura física, porque el segundo elemento constitutivo del Estado es el territorio, ese conjunto de personas que están ubicadas en una porción de tierra llamada territorio, determinadas precisamente por esa ubicación física y obviamente pues esa ubicación llamada territorio romano. Entonces tiene que ver con el elemento objetivo físico material y desarrollando pues nuestro alcance espacial, la ubicación de esa población en la parte física denominada ese elemento constitutivo del Estado, territorio. La tercera estructura es la estructura política. Tiene que ver entonces con el tercer elemento constitutivo del Estado, que es el gobierno. Y es importante porque esta población que está ubicada en un territorio elige o escoge unos representantes para que a través de la concesión de una soberanía pueda tener la facultad para crear normas. Se da entonces la creación y la evolución del derecho como tal. Entonces, este tercer elemento constitutivo del Estado es el gobierno, que es el elemento jurídico y que tiene una validez a través de la soberanía. Este gobierno entonces constituye en la segunda parte, que son los elementos constitutivos del gobierno, obviamente, estamos hablando de Roma, del gobierno romano. Dependen de la forma de gobierno. Entonces estamos en el periodo arcaico y hablamos que en el periodo arcaico la forma de gobierno es una monarquía. De esa monarquía entonces hay que estudiar que hay unas instituciones políticas gubernamentales, unas instituciones que hacen parte de ese gobierno. Entonces, si estamos hablando de monarquía, pues esos elementos constitutivos serían el rey, el senado, las asambleas populares, los colegios sacerdotales. Pero hablábamos que en el año 509 empieza la fase de crisis en el periodo arcaico y se da la extinción de la monarquía cuando por el gobierno, digamos, entre comillas, de tiranía de Tarquino el Soberbio, viene la expulsión del rey, se extingue la monarquía y empieza una nueva forma de gobierno, que ya no es la monarquía, sino una diarquía, gobierno de dos, y ya los plebeyos tienen poder en el gobierno, aunque en forma indirecta, y esa diarquía es militar. Inicialmente es una diarquía pretorial militar y luego se consolida como una diarquía consular patricia. Por eso, dentro del gobierno, a partir del 509, empiezan las magistraturas. Entonces hay un inicio como institución política de las magistraturas que van a reemplazar al rey en sus funciones, especialmente en sus funciones civiles, en sus funciones políticas, en sus funciones jurisdiccionales, en sus funciones normativas.
El rey era el Magister Populi. Quienes vienen a reemplazar al rey en el gobierno son los magistratus y se forman entonces las primeras magistraturas como un camino hacia la república. Pero por eso es una diarquía consular patricia que desde el 509, porque no están en la cima los plebeyos. Cuando logran que uno de los cónsules sea plebeyo, con el acuerdo patricio-plebeyo de la ley de Licinese en el 366, es que se forma la república y ya hay una verdadera diarquía republicana, consular republicana. Estos entonces es la evolución del derecho público romano con los elementos constitutivos del Estado y los elementos constitutivos del gobierno, desarrollando la dimensión sociológica como tal. En el próximo video empezamos ya a desarrollar cada uno de los elementos constitutivos del Estado, por ejemplo, la población. Gracias.